Praga y Moscú. Ya de regreso a América, se convirtió en director de Prensa Latina, una agencia creada por la Revolución Cubana para cambiar el lenguaje de la información. Ese hecho lo acercó a Fidel Castro y lo consolidó como uno de sus grandes amigos. 100 años de soledad llegó después, en 1967. Fueron 18 meses de encierro y de solidaridad de la mujer que escogió para toda la vida, Mercedes Barcha. Mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Llegó el Nobel y el impecable liquiliqui de lino blanco, con el que Gabo recibió el más importante galardón de las letras mundiales. 3 años después, en 1985, llegó la novela de Florentino Ariza y Fermina Daza. El amor en los tiempos del cólera, llevada al cine, ratificó una vez más la grandeza de Gabo. ¡Santísimo Sacramento! ¡Your fingers Por todas estas razones y por muchas más, Gabo tuvo museo antes de morirse y se convirtió en inmortal cuando todavía hacía parte del reino de este mundo. Vengo a penarte mis cantas, ventano de tus debajas. De la tarde, 20 minutos. Es que el 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez subió a la cúspide de las letras universales, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. El discurso que llevaba en su carpeta lo leyó 2 veces, el día que obtuvo el premio y un día antes en el mismo escenario en Estocolmo, frente a decenas de periodistas. Por primera vez en la historia de los premios Nobel, los reyes de Suecia, Silvia y Carlos Gustavo, llegaron con 5 minutos de retraso. Eran las 6:05 de la tarde, hora de Estocolmo. En el Salón de los Conciertos, 1.730 invitados vieron entrar a los 7 ganadores de los premios. Gabo sobresalía, vestido de riguroso blanco, con el tradicional liquiliqui de lino que lo hacía parecer alejado del resto de los mortales, donde el protocolo los exigía de frac. En su mano el amuleto, una rosa amarilla. A distancia era acompañado por Mercedes y por su hijo Gonzalo. García Márquez. Esperó su turno. La razón para entregarle el premio al hijo del telegrafista fue leída. Por sus novelas y cuentos, donde lo fantástico y lo real se funden en la compleja riqueza de un universo poético que refleja la vida y conflictos de un continente. Fue el penúltimo en recibir honores. Una cascada de aplausos sonó. Luego el silencio fue roto por su voz pausada de caribeño. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Quienes lo escuchaban sin saberlo estaban comprando el boleto a un viaje imaginario que los llevaría a América Latina, la patria grande del realismo mágico. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón
por el pavor de su propia imagen. Así paseó al auditorio por sus fuentes de inspiración. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Paseó al auditorio por los cronistas de Indias, El Dorado, que pertenecía a ese país ilusorio y codiciado que es nuestro, y que en las cartografías cambia de lugar y de forma según las fantasías de los cartógrafos. Habló de conquistas interoceánicas. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. Evocó al insigne poeta chileno Pablo Neruda, de cuyo manantial poético bebió hasta saciar su imaginación. Traigo con el canto que golpea un amor que no puede estar contento. Habló de los hombres alucinados y las mujeres históricas que habitaban el sur del continente, de su terquedad ante la injusticia, la violencia y el dolor. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Gabo les habló de esa estirpe de poetas, mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines de donde él provenía. Porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Ante un auditorio embrujado con la cadencia de su voz, Gabo habló de la respuesta que daba América Latina a la opresión, el saqueo y el abandono. Nuestra respuesta es la vida. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. En el salón de los conciertos, una orquesta interpretaba el intermezzo Interroto de Bela Bartók, una de las piezas preferidas de Gabo. Algo maravilloso de ese día, como lo decían, lo fantástico y lo real se funden en las obras de Gabriel García Márquez. Por eso vamos a hablar a esta hora vía telefónica con Alberto Medina, periodista y literato. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo hablar justamente de esa herencia literaria que nos deja Gabriel García Márquez? Buenas tardes. Creo que Gabriel García Márquez es, como lo decía su biógrafo Gerald Martin, el más importante escritor del tercer mundo vivo. Era el más importante escritor del tercer mundo vivo. Un hombre que primero viajó por el mundo, hizo una universalización de su obra, la convirtió en universal. Hoy podemos decir que Gabriel García Márquez deja unos clásicos en la literatura que son absolutos, deja especialmente, diría yo, un poco atrevido quizá, pero me parece que son las dos grandes obras, 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. No sin restarle obviamente importancia a obras como El otoño del patriarca o como Noticia de un secuestro. Hay muchas obras maravillosas, pero fundamentalmente son dos grandes clásicos los que deja Gabriel García Márquez, que son el clásico del amor
El amor en los tiempos del cólera, la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza y la historia de los Buendía, 100 años de soledad. Alberto, pero también hay que hablar en esas obras que usted destaca y en las demás, por supuesto, los temas centrales, Soledad, Macondo. ¿Cómo describir ese punto de encuentro que tenía Gabriel García Márquez en sus páginas? Bueno, es que Gabriel García Márquez es Latinoamérica. Es una manera de insertar al mundo Latinoamérica, meter Latinoamérica en el mundo, plantear, como él lo decía en su discurso, la soledad de América Latina. En ese sentido creo que él lo que hace es hundir una serie de temas que son parte de su vida, de su propia experiencia, pero también parte de la vivencia como latinoamericano. Porque recordemos que él hace un recorrido por Europa, por allá en el 55, y él por allá dice, la mejor manera de conocer a Latinoamérica es estando por fuera. Entonces tiene las dos miradas, desde Latinoamérica y desde afuera de Latinoamérica. Eso hace que sea un hombre completo, un hombre universal. Dentro de esa complejidad, Alberto, la creación de Macondo, un poco el reflejo de lo que muchos dicen es Aracataca. ¿Qué tanto marcó Aracataca la vida del premio Nobel? Lo marcó absolutamente. Recordemos que él vive con sus abuelos en Aracataca. El coronel Nicolás Ricardo, en la creación de García Márquez. El coronel, bueno, uno se a veces entre 100 años de soledad y la vida de él. Las dos se funden armoniosamente en 100 años de soledad y en Aracataca, en Macondo y en Aracataca. Entonces, el coronel, ¿qué le da? Le da la historia de Colombia, la crudeza de una pensión que no llega, le cuenta la guerra de los 1000 días. Es un relator de lo que brillan en el instante político que vive Colombia cuando era niño. Y estaba por otro lado Tranquilina, que creían fantasmas en seres que aparecían de la nada, y le genera, al unir esos dos elementos, la realidad del coronel y todas esas historias fabulosas de Tranquilina, con su humor, sale ese hombre que se llama Gabriel García Márquez y que hoy nos deja. Usted habla de dos obras muy importantes de Gabriel García Márquez, pero ¿se iría por una al definir cuál fue ese punto de quiebra literario de Gabo? No, indudablemente 100 años de soledad. 100 años de soledad es la obra que lo pone a él en la cúspide de las letras mundiales. Recordemos que ese libro sale y en muy corto tiempo se vuelve en un libro universal. Todo el mundo lo va a leer. Hoy es traducido, creo, de 36, 37 lenguas. Es un libro que recorre el planeta entero. Es un libro que creo que en un año ya había vendido, no sé, 5 millones de copias. Era una cosa inmensa. Es decir, creo que Gabo nunca pensó que esos 18 meses de encierro lo iban a inmortalizar a través de esa obra. La segunda obra que yo destacaba hace contados minutos es El amor en los tiempos del cólera. Porque es importante, es la historia de incluso del amor de sus propios padres. Él cuenta, era disfrazada, la historia del amor de sus padres. En ese sentido, creo que, claro, estoy sacando otra obra que es monumental, que es El otoño del patriarca, pero muchos han dicho El otoño del patriarca, lo ha dicho incluso el maestro Conrado Zuluaga, que es un gran investigador de la obra de García Márquez, son muchos dictadores pegados. Muchas personalidades pegadas en un solo dictador. Eso hace que un poco no se haya logrado armar el gran dictador con esa obra. Por eso yo destaco esas dos primeras obras de las que ya mencioné. Alberto, gracias. Sin duda, Años de soledad, la obra que le dio la vuelta al mundo, que recorrió el mundo con las enseñanzas, con esos textos maravillosos de Gabriel García Márquez. A esta hora lo destacan los diarios internacionales. Por supuesto, nosotros seguiremos con ustedes informándoles más adelante sobre esta noticia de última hora. Hoy, a los 37 años, falleció en Ciudad de México el premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. Ustedes sigan con nuestra